¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy nostálgico y es que os voy a hablar de los libros que leí y que me marcaron en mi infancia y adolescencia. Así que empezamos. Bueno, os voy a ir contando sin ningún tipo de orden qué libros son los que más me marcaron en mi infancia y adolescencia, y os voy a ir dejando por aquí arriba todas las imágenes de las portadas porque son libros que tengo en casa de mis padres, no los tengo aquí, los tengo en una estantería allí súper bien colocaditos y no quiero ir trayéndome más libros, primero para no sobrecargar la estantería que tengo aquí detrás, que es nueva y que tiene dos baldas sin llenar de momento, pero no quiero quedarme sin espacio, y aparte porque a ellos allí no les molesta, son libros que tienen muchos años y aparte pues no quiero que se estropeen con los cambios, viajes y demás. Así que he apuntado aquí los nombres, os voy a hablar un poquito acerca de ellos y os voy a ir dejando por aquí las imágenes. Los primeros de los que os quiero hablar no van a tener ningún tipo de orden, ni de infancia ni de adolescencia, son los libros de Memorias de Idún de Laura Gallego. Laura Gallego es una escritora que a mí me encanta. He leído muchísimos libros de ella y voy a seguir leyendo los libros que saque porque es una escritora que me marcó desde mi infancia, toda mi adolescencia, y ahora sigo leyendo libros suyos. Es una escritora además valenciana, que es de aquí de mi tierra, y personalmente tiene libros que me encantan. He leído bastantes de ella, pero los que más me gustan son El coleccionista de relojes extraordinarios, que os lo dejo por aquí, que es un libro que me leí cuando era más pequeña y me encantó, pero sobre todo los que creo que me marcaron tanto a mí como a toda mi generación y a muchas generaciones son los libros de Memorias de Idún. Que Memorias de Idún son unos libros que me gustaron, eran unos libros de fantasía que entremezclaban el mundo real con el mundo de Idún, que era un mundo como alternativo en el que habían dos lunas. Me gustó muchísimo el triángulo amoroso de los protagonistas, todos éramos de un equipo, de un chico o de otro. Sí que es verdad que la protagonista, recordando y rememorando, era bastante insufrible y creo que no me gustó mucho porque no me identificaba mucho con ella. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho tanto la ambientación, el triángulo este amoroso que había, que encima a nuestra edad, cuando éramos adolescentes, pues era como Dios mío de mi vida, y fueron libros que me marcaron muchísimo, así que los dejo aquí, tanto estos como el del coleccionista de relojes extraordinarios, aprovechando que hablamos de Laura. Otro de los libros que me gustó muchísimo y que tiene también un poco de historia es El mundo mágico de Ela. Este caso es un retelling de La Cenicienta. Y este libro, que muchos no conoceréis, es un libro que me compré cuando era pequeña, lo tengo en tapa blanda y me lo compré en Andorra. Básicamente yo cuando era pequeña iba a cualquier otro sitio de vacaciones, lo único que quería era, como ahora, buscar librerías para comprarme libros y tener ese recuerdo del viaje. Pero bueno, llegábamos a Andorra y no había prácticamente ningún tipo de librería cuando íbamos, o por lo menos no la encontrábamos. El caso es que ahora ya tienen el FNAC, tienen un montón de librerías así más guays, pero cuando yo iba de pequeña no había prácticamente nada. Y recuerdo que creo que en Pirinés, que es el centro comercial que tienen allí, uno de los centros comerciales, había como una pequeña librería, y ahí entré y me compré el libro de los mundos, el mundo mágico de Ela, y básicamente era un retelling de La Cenicienta con mucha más magia, había más hadas y más cosas. Y es un libro que me gustó muchísimo, marcó muchísimo mi infancia y por eso lo dejo aquí. Otra tetralogía que a mí personalmente me encantó, me fascinó y sigo pensando que el autor tendría que haber escrito más y no ha escrito creo que nada más, es la tetralogía de Eragon. Tiene 4 libros, Eragon, Eldest, Brising y Legado, que el último libro ya me lo leí cuando yo empecé el primer año de universidad, es decir que imaginaos si pasó el tiempo entre los 4 libros. Y es una saga que tanto mi padre como yo nos leímos porque a él lo convencí yo, ¿vale? Básicamente nos gusta mucho tanto a él como a mí nos gusta mucho la fantasía tipo El Señor de los Anillos y demás, y en este caso es una fantasía también tipo dragones, magia, magos, ¿vale? Pero mucho más adaptada a un público más juvenil. Yo no sé cuándo empecé a leérmelo, no sé si me lo leí a los 13, empecé a los 13 a leérmelo, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que estaba enganchadísima a esos libros, estaba pendiente de cuando salían los libros para el primer día, el día que salía, ir a buscar ese libro, ir a comprarlo. Y la verdad es que me encantó. Sí que es verdad que cuando llegó el último libro yo ya estaba en primero de universidad, no recordaba muy bien los anteriores y a pesar de que me lo leí, sí que es verdad que creo que debería hacer una relectura general de todos ellos porque el último me lo leí como, bueno, no recuerdo mucho de él, pero vamos a leerlo porque tenemos que acabar a ver cómo finaliza. Sí que es verdad que algo que me traumatizó un poco con estos libros fue la película que sacaron de Eragon, que los autores eran todos, o sea,
Los actores eran todos muy buenos, de hecho tenían a Jeremy Irons, o sea, estaba todo súper bien, pero la película en sí fue malísima. Yo recuerdo estar en el cine, estar indignada. Sé que las películas y los libros no son iguales ni pueden serlo porque la extensión tampoco es la misma, pero me faltaron muchísimas cosas y por eso se canceló, es decir, fue tan desastre que ya no sacaron más. Así que lo que podía haber sido algo súper guay se quedó en una película bastante plof y bueno, recomiendo muchísimo más los libros, 100%. También otra trilogía que a mí me marcó y una autora que me marcó, porque ahora hablaremos de otro de sus libros, que es Marianne Curley, es la trilogía de Los Elegidos. Los Elegidos tiene Los Elegidos, La Oscuridad y La Llave. Y se ve que hay un libro que yo no he leído porque lo autopublicó ella, es decir, que después de un tiempo ella autopublicó el último libro con qué pasó después o algo así, pero se ve que no ha tenido tanto éxito ni nada. Pero bueno, yo me quedo con esa trilogía, que básicamente es una trilogía con algo que a mí me encanta, que son los viajes en el tiempo. Había romance, viajes en el tiempo, me parecía una trilogía estupendísima y a día de hoy la recuerdo con mucho cariño. La releí bastantes veces, es una trilogía que releí mucho. No creo que ahora la vuelva a releer porque es una trilogía ya más juvenil, muy juvenil, pero sí que digo que bueno, para un público más juvenil, más joven, que quiera empezar a leer, a mí me encanta recomendarla porque de verdad Marianne Curley es una autora que a mí me encanta. Y hablando de Marianne Curley, tenemos también otro de sus libros que me lo regalaron en un amigo invisible de clase y acertaron totalmente, que es El Círculo de Fuego, que es un libro en el que la protagonista, bueno, los protagonistas viajan a la época medieval, como también al pasado. A Marianne Curley le encantaba esto de viajar en el tiempo y también me parece súper interesante. Es un libro que me encanta, en el que hay una maldición y tienen que intentar pues ver de dónde viene esa maldición e intentar cómo solventarla para que en el futuro se arregle todo lo que ha pasado debido a esa maldición. O sea, me parece un libro ideal para juvenil, adolescentes o más jóvenes adolescentes. No young adult, sino más joven, ¿vale? Más middle age, como se diría ahora. Otros libros que me encantaban, pero no tanto en sí por los libros, sino por los dibujos que tienen, son los libros de Fairy Oak, de Elisabetta Nonni, que esta chica creo que es la que hizo las Witch, si no recuerdo mal, estoy un poco perdida. Creo que es la misma que hizo las Witch, que por cierto, revistas que me encantan y las tengo, creo que las fui recopilando, todas las que tenía, más todas las que me fui comprando que me faltaban. Pero bueno, Fairy Oak, que sigue todavía saliendo, sacan todavía libros. Yo tengo creo que los 3 primeros. Me encantaba dibujar, yo compraba papel de calco para copiar a los dibujos de las hadas. Intentaré poneros por aquí dibujitos si se ven de los que hay dentro. Pues eran una pasada, yo me pasaba horas mirando los dibujos, los copiaba, los pintaba. He de decir que esto fue cuando era más pequeña, más infancia, pero a día de hoy siguen sacando de vez en cuando algún libro y pues no descarto comprarlo para completar colección, porque es una colección ya como de nostalgia total. Me encanta Fairy Oak, siempre me ha gustado y sobre todo porque siempre me ha gustado, creo que fue como el inicio de los libros de ilustraciones y me encantaba, no solamente por la narrativa, sino también por esos dibujitos de hadas que yo recuerdo estar calcando y pintando. Obviamente no podíamos hacer un vídeo de recopilación de mis sagas de infancia y adolescencia sin Harry Potter. O sea, Harry Potter han sido unos libros que me han marcado. Yo empecé a leerlos con 8 años y terminé con el último, creo que lo leí con 16, 17 años. Yo estaba, no sé si estaba en bachiller o un poquito antes. Yo iba leyendo al año, no recuerdo, sé que empecé con 8 años, que me leí el primero, y iba leyendo ya conforme iban sacando libros. Yo era de las que estaba obsesionada, me encantaban las películas. Sí que es verdad que fui al cine excepto por la última, que la dividieron en 2 y yo ya me pillo muy mayor y las he visto en casa, pero por lo demás yo era de las que cuando salía el libro yo vivía, o sea, yo siempre he vivido en un pueblo muy pequeño donde no había librerías, os lo he contado alguna vez. Entonces yo hacía que mis padres ir ese viernes, y salía un viernes, y venirnos aquí a la capital o irnos a otro pueblo grande que tenía una librería para que me reservaran el libro y ese mismo día tenerlo y poder leerlo. O sea, yo he tenido a mi padre, o sea, yendo corriendo a las pilas de libros para no quedarse sin. Es decir, yo he vivido eso, yo he vivido el ir con mi padre y recuerdo, no sé si fue en el quinto, recuerdo que el hombre iba corriendo a coger el libro de los grandes almacenes pues eso, para que no quedarme sin él. Y recuerdo también estar leyendo a la vez que mi primo, quedarnos hasta las tantas leyendo para al día siguiente comentarlo en clase. Creo que es algo que, aparte de que el libro en sí me encanta, las anécdotas que tiene asociadas
me gustan también. Y es un libro que tengo también en varios idiomas, lo he leído en italiano y lo recomiendo como primera lectura, sobre todo los iniciales, siempre os recomiendo como primera lectura cuando estéis empezando a leer en otro idioma, porque ya sabéis de qué va el libro y es más fácil orientaros. Y bueno, no podía faltar en esta recopilación. Por otra parte, otra trilogía, tetralogía que empecé y no terminé porque ya me pilló que me desorienté bastante de ella, pero que me gustó muchísimo, fue la trilogía de Sangre de Tinta, Muerte de Tinta. ¿Recordáis que hay Corazón de Tinta? Es el primero, que hay como... ¿cómo os diré? Que tienen, hay película y todo, donde sale Brendan Fraser y todo esto. Que básicamente es una niña cuyo padre, cuando lee, puede hacer como que puede materializar las cosas que lee, ¿vale? Es como un lector, ¿vale? Por eso se llama Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y todo esto. Y entonces hay como un malo que quiere adueñarse del padre, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, de lo poco que me acuerdo. Sé que fueron unos libros que al principio me leí y me marcaron mucho, pero me pasa como muchos libros, que tardaban mucho en publicarlos y creo que los últimos, o el último, si no recuerdo mal, fue el que no me leí. Así que tendré que releerlos, aunque me da un poco de pereza porque son libros que ya se me han quedado un poco cortos, pero bueno, intentaremos leerlos. Otro libro que me gustaba muchísimo y con este termino, que es más infantil, es el libro, bueno, son los libros de Molly Moon. Que los libros de Molly Moon son libros que me encantaban. Es una niña que creo que, no sé si es que sabe hipnotizar o alguna cosa, alguna historia había. Y de estos libros recuerdo, igual que los de Kika Superbruja, que los voy a dejar los dos por aquí porque con esto voy a terminar, son libros que me iban regalando mis tías, tanto para navidades como para cumpleaños, y tengo algunos libros de la colección, los conservo. Sí que es verdad que no tengo todos los libros en orden porque había veces que me regalaban el 1, luego de repente el 4, pero eran libros que se podían seguir muy bien porque básicamente eran como historias, por ejemplo, Kika Superbruja en la selva, Kika Superbruja va al colegio, quiero decir que eran libros donde eran como historias independientes, que tenían un nexo común, pero eran historias como independientes. De Molly Moon recuerdo creo que tener 2, y de Kika Superbruja sí que recuerdo tener más, pero tenerlos como, ya os digo, salteados. Y los tengo en casa, los tengo guardados allí, pero no recuerdo cuántos tengo. Sí que es verdad que marcaron mi infancia porque eran libros que yo leía constantemente, pero ya os digo, no tengo ni toda la colección, ni los tengo enteros, ni nada por el estilo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que podéis dejarme abajo en comentarios cuáles han sido los libros que han marcado vuestra infancia y adolescencia, cuáles volveríais a leer y cuáles no, o si tenéis alguna anécdota relacionada con ellos. Y sabéis que podéis seguir el canal si aún no lo habéis hecho y podéis darle me gusta a este vídeo. Nos vemos en el próximo.